vamos a hablar con Vicente de Aro, quien nos va a tocar el tema del sentido de vida, pero desde el punto de la filosofía. Aquí en el programa lo hemos visto desde el punto de la psicología y en esta etapa de nosotros, de los 60 a los 100, yo creo que el sentido de vida hay que, bueno, creo que toda la vida hay que irlo rearmando, pero a ver qué nos dice Vicente. Bienvenido, querido Vicente, ¿cómo estás? Muchas gracias, Concha. Bien, bien, aquí, gracias. ¿Por qué Encantado de estar aquí con estudiaste? ustedes. Gracias. ¿Por qué estudiaste filosofía? Pues mira, yo creo que los que estudiamos filosofía lo hacemos en buena medida porque desde jóvenes estamos pensando en el sentido de la vida. O sea, yo creo que es la pregunta de la filosofía. Así lo han dicho algunos grandes autores como Albert Camus o como Nietzsche. Este tema de a dónde va la vida, cuál es su significado. Y cuando uno lo trae desde joven y le encuentra ciertos cauces, digamos, particularmente intelectuales, también se puede sacar por la religión o por el arte. El arte es una manera de expresar esta inquietud. Pero algunos, bueno, pues nos encaminamos por ahí y yo creo que esa sería la respuesta más de fondo que te puedo decir de por qué uno estudia filosofía. ¿Y has encontrado respuestas en la filosofía? Bueno, en filosofía toda respuesta es tentativa, ¿no? Eh, pero, pero sí diría que he aprendido a plantear mejor la pregunta, a entender mejor las posibles respuestas, y uno tiene sus convicciones y uno siempre le apuesta a ciertos modos de ver las cosas, ¿no? Luego la gente dice, la filosofía no llega a nada. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Yo creo que la filosofía no se queda en ningún lado, siempre sigue buscando. Pero eso no significa que no haya encontrado ciertas pistas. Qué bonito estás diciendo esto de que la filosofía no se quede en ningún lado, y qué fuerte eso que haya muchas personas que digan que la filosofía no llega a nada, porque entonces nada llega a nada, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, y también fíjate, hay un montón de carreras o de elecciones vocacionales muy nobles, muy dignas, muy legítimas, que se ocupan de cómo vivir, digamos, de los medios para la vida, ¿no? Todas las disciplinas administrativas, pues se ocupan de cómo vivir, y eso es importantísimo, indispensable. Pero las tres que mencionaba yo antes, religión, arte, filosofía, se ocupan más bien de para qué vivir. Ahí está la pregunta por el sentido. Y claro, decía también Víctor Frankl, este gran psicólogo, ¿no? El padre de la logoterapia, cuando uno tiene un para qué vivir, es mucho más fácil encontrar el cómo. Si uno tiene un fin, una meta, un para qué, bueno, ya el cómo se va resolviendo, ¿no? De manera que sí, yo pienso que hay que rescatar eso, hablando de profesiones y de vocaciones, pues hay que rescatar el valor de religión, arte y filosofía, porque, como bien dices, si esas no tuvieran valor, si esas no llegaran a nada, pues entonces las otras también se desvalorizan con ellas, ¿no? Sí, y cómo, qué interesante, ¿no? Porque con todo lo que sigues estudiando, me imagino que todo el tiempo estás estudiando, ¿no? Porque ya tienes un doctorado y no sé, a lo mejor tienes 2, no sé cuántos tengas. No. Pero, o sea, todo lo que has estudiado, me imagino que es interminable, ¿no? Sí, 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 claro. Si uno se dedica a la filosofía, lo de menos son los grados, ¿eh? Uno tiene que estudiar para toda la vida y si uno quiere ser profesor, pues uno tiene que ser primero estudiante, ¿no? Y seguir aprendiendo. Y este tema, el tema del sentido de la vida, que ya te decía, es como la pregunta de la filosofía, pues te exige siempre, siempre seguir profundizando y explorando. No es algo que se pueda cerrar, ¿no? Al mismo tiempo que la vida misma te va ofreciendo nuevas preguntas. Claro, claro, porque esta pregunta del sentido de la vida no se plantea igual cuando eres joven, cuando eres padre, cuando ya eres mayor, ¿no? Claro, por supuesto. Fíjate, aprovecho esa cuestión para hacer una distinción hasta lingüística, ¿no? Hay muchas cosas que te dan sentido en la vida. Estudiar, el juego, el arte, las relaciones personales dan sentido en la vida, el trabajo. Pero también la pregunta se puede plantear como el sentido de la vida entera, no sentido en la vida, no algo que te dé significado o satisfacción en algunos días, en algunos meses, sino que uno puede plantear la pregunta de manera global, no el sentido en la vida, sino el sentido de la vida. Y yo creo que esta pregunta se plantea mejor y se plantea con mucha mayor profundidad cuando uno es maduro, cuando uno ya está en sus años, digamos, avanzados, porque claro, ahí es cuando uno tiene más perspectiva y también es cuando uno tiene más cerca el final de la vida. Claro. Cuando uno tiene más cerca el final de la vida, pues piensa más en la finalidad de la vida, en el significado de la vida. Sin duda, ¿eh? Es la sabiduría que solo pueden dar los años. Sí, es impresionante. Y hay algo que me gusta mucho que decimos aquí en el programa, que el conocimiento lo puedes adquirir estudiando muchísimo, pero que la sabiduría, para esa no hay,
no, shortcuts, o cómo se dice, o sea, No hay no atajos, puedes claro, claro. brincarte, no hay atajos, o sea, no puedes Sí. brincarte nada porque ahí está. O sea, tienes que pasar el tiempo para que puedas decir las cosas. Y qué interesante es cómo de jóvenes, bueno, tú sigues siendo muy joven, pero cómo crees que sabes todo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Que uno aprende 2 cosas y cree que eso es todo, cuando en realidad, cuando uno aprende 2 cosas, debería descubrir que hay 200 más por aprender y que aún ignora, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo creo que parte de la madurez es eso, es el reconocimiento de los propios límites. Sí, a ver, y entonces el sentido de la vida, que es lo que vamos a hablar aquí, no lo que nos da sentido en la vida. Que también, por otra parte, sería el inicio, el sentido en la vida, o sea, buscar cosas que te den sentido para que después tengas el de la vida, ¿o cómo lo Yo ves? creo que sí, sí, claro. Son 2 cuestiones diferentes, pero están relacionadas, ¿no? Uno quiere que haya sentido en sus días. Uno quiere dedicarse a un trabajo que te dé sentido, pues precisamente para dar una satisfacción, ¿no? Una paz. eh, no solamente un trabajo que me dé dinero o que me resuelva problemas pragmáticos, sino eso, que me haga sentir importante, que me llene los días con algo relevante. Entonces, el sentido en la vida, sin duda, es parte del sentido de la vida. Pero hay que ir hasta la pregunta más honda, más profunda, el sentido de la vida, porque todos vamos a morir, ¿no? Y entonces, cara a la muerte, uno se quiere preguntar por su vida como un todo, por el significado, y no solo por el significado, que eso puede sonar como muy intelectual, por el sabor también de mi vida como un todo. ¿Qué sabor me deja? ¿No? A mí me gusta mucho pensar en los distintos sentidos de la palabra sentido, A las ver. distintas acepciones de la palabra sentido, porque si uno lo ve en un diccionario, sentido significa dirección, como una calle de doble sentido, ¿no? Sentido significa significado, como cuando buscas el sentido de una expresión en el diccionario. Sentido significa sabor también, sensación, ¿no? Saboreo, gozo, deleite. Y luego sentido significa lo que tú decías antes, sabiduría, ¿no? Cuando decimos que una persona ha vivido su vida con buen sentido, ¿no? O que otra ha perdido completamente el sentido, lo que queremos decir es que sabe vivir o que no sabe vivir, ¿no? Y como tú bien decías, para eso no hay atajos, eso solo se consigue con los años. Uno puede encontrar niños genio en matemáticas, superdotados en arte, superdotados con una memoria prodigiosa a los 11 o a los 13 años, pero uno no encuentra sabios, eh, digamos, a los 11 o a los 13 años, ¿no? Sabio tiene que ser una persona madura, que ha tenido experiencia, que ha vivido, que puede mirar hacia atrás y encontrar todo esto que te decía, dirección, significado, pero también sabor y sabiduría en sus días, ¿no? En su vida entendida como un gran todo. Y bueno, pues eso, yo creo que el sentido de la vida es una pregunta a la que hay que llegar. Por supuesto hay que buscar sentido en la vida, pero llega un punto en el que hay que preguntarse por el destino final, ¿no? Claro, claro, me encanta. La verdad nunca había visto esta diferencia, ¿ya ves? Como eso es otra cosa maravillosa en la vida, ¿no? Que todos los días aprendemos o podemos aprender muchas cosas, no nada más una, ¿no? Sí, claro. Qué interesante esta diferenciación. Yo creo que a las personas que nos están escuchando les hace todo el sentido. Sí, exactamente. El sentido del sentido se podría llamar. Sí. Claro, qué Ujú. fuerte. Bueno, a ver, platícanos más. Me dices que das esta conferencia, que das conferencias sobre el sentido de la vida Sí. frecuentemente y que es algo que te gusta mucho. Pues instrúyenos. Sí, yo me apoyo mucho en un autor canadiense, profesor de la Universidad de Montreal, Jean Grondin se llama, y él tiene un librito precioso que se llama así, El sentido de la vida, un ensayo filosófico, ¿no? Lo recomiendo mucho, está traducido al español por Editorial Herder y no es nada difícil de conseguir, aunque tiene su dificultad para leerlo, o sea, es de esas cosas que hay que releer, ¿no? Y lo que dice Jean Grondin es que la única respuesta para la pregunta del sentido de la vida es, digámoslo así, la vida más allá de la vida, ¿no? La esperanza en una vida de otro nivel, en una vida a otra dimensión, independientemente de qué religión profese uno. Esto se puede defender desde la filosofía, no necesariamente desde la religión. Fíjate, el filósofo quizá más paradigmático, el más simbólico, el estandarte de los filósofos es Sócrates, un autor de hace 2500 años, bueno, no un autor, un pensador, porque en realidad él no escribió nada, Ujú, lo ujú. escribieron sus discípulos, un pensador de hace 2500 años,
que, digo, no tiene libros, no ocupó puestos políticos, no tuvo ninguna influencia económica y sin embargo marcó la historia de Occidente, pues con las conversaciones que tenía con sus alumnos ahí en la calle, ¿no? Y Sócrates, cuando lo acusan, por cierto, porque hacía preguntas muy incómodas, lo acusan Ajá. y lo condenan a muerte. Y cuando está esperando ya la ejecución, la famosa escena esta que han representado los pintores, ¿no? De toma la cicuta, que era la forma de ejecutar a los reos en ese momento. Cuando está esperando esa ejecución, Sócrates dice que él no puede tener certeza de qué viene después de la vida, pero que tiene una hermosa esperanza. Esa es la expresión que usa. Una hermosa esperanza. ¿Y cuál es esa hermosa esperanza? Él lo explica muy bien ahí, insisto, fuera del marco de ninguna religión, ¿eh? O sea, desde la filosofía, desde una pregunta Sí, racional. Y Sócrates dice, esa esperanza es que mi vida sea juzgada, que de alguna manera no todo se quede en lo que ya ocurrió y luego se vaya a la tumba conmigo, sino que mi vida sea medida, ¿no? Que lo bueno, lo bello, lo valioso de mi vida tenga una repercusión en la eternidad. Y entonces él da este consejo, hay que vivir como si la vida fuese a ser juzgada. Las personas que tienen una convicción religiosa, pues justamente apuestan a eso, ¿no? Pero, claro. pero también desde la filosofía, esto le da sentido a la vida entera, ¿no? Pensar en que mi vida sea significativa, que sea un regalo para los demás, que sea una enseñanza para los demás, y que todo esto de alguna manera va a trascender y que no todo, como decían los clásicos, va a ser del gusano, ¿no? No todo acabará con la muerte. Esta relación de esperanza es lo que le da sentido a la vida, dice este profesor Jean Grondin. Y justamente pues aprovecho esta conferencia para hablar de cosas importantes como la esperanza, la felicidad, las relaciones humanas, porque el sentido de la vida tiene que ser centrífugo, o sea, tiene que ir hacia afuera, ¿no? Tiene que sacarme de mí para relacionarme con las otras personas, con las siguientes generaciones, con la naturaleza, ¿no? No puede ser centrípeto, no puede, el sentido de la vida no puede ser una pregunta por mi egoísmo o por mi vida entendida como a puertas cerradas, ¿no? No, el sentido de la vida solo se encuentra a puertas abiertas. Por eso digo que es centrífugo, ¿no? Es como una fuerza que me saca de mí. Eh, claro, esto implica también reconocer que el sentido de la vida no me lo invento yo. Y como te decía hace rato, ¿no? Sentido significa significado. Pues si el significado de las palabras no me lo invento yo. Si yo me invento el significado de las palabras, no puedo comunicar contigo. Claro. No, yo tengo que entrar en una comunidad donde las palabras ya significan algo. Y es así como yo me reconozco y te reconozco a ti y logramos hacer una convivencia plena, ¿no? No puedo yo tener un lenguaje privado, eso sería absurdo. Un lenguaje privado no me dejaría hablar con nadie. Bueno, pues así como el sentido de las palabras no es privado, sino común, el sentido de la vida es común y solo se encuentra volcándose hacia afuera, digamos. Kierkegaard decía, las puertas de la felicidad se abren solo hacia afuera, nunca hacia adentro. Entonces, en esta conferencia, basada en el pensamiento de Jean Grondin, pues hablo de eso, ¿no? De cómo el sentido de la vida significa la capacidad de tener esperanza, cómo significa tener una noción de felicidad, pero una noción de felicidad hacia afuera, hacia los demás, ¿no? Casi que me preocupa más la felicidad de los demás que la mía. Y la mía se da por añadidura, ¿no? Eh, y bueno, hablo de todo este asunto del sentido, y también hago una breve reflexión desde la filosofía, no desde la psicología, de cómo en nuestros tiempos eso hace mucha falta, ¿no? Porque en nuestros tiempos tenemos muchos medios, muchos comos, muchas facilidades técnicas, mucha rapidez, y lo que hace falta es de pronto una pausa para preguntarse el para qué, ¿no? Y darse cuenta de que el para qué es lo que va a orientar todo lo demás, porque uno puede estar lleno de medios y de recursos y de actividades y de ruido y seguirse sintiendo vacío y seguirse sintiendo solo, ¿no? La depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad que son, digamos, el mal de nuestros tiempos y que son una experiencia de la nada, una experiencia de vacío y justamente son, digamos, también tienen una dimensión médica, biológica, pero tienen una dimensión también de falta de sentido, ¿no? Sí, qué fuerte, porque sí, ese vacío existencial, ¿no? Ese famoso vacío existencial del que tanto se ha hablado y lo tremendo que es sentirlo, ¿no? O sea, porque de veras, ¿a poco no es una cosa tremenda decir qué horror? Lo estoy sintiendo, lo estoy viviendo, ¿qué está pasando? Sí, Y sí.
Y eso no necesariamente es nada más a los jóvenes que están empezando a estudiar la filosofía, sino, sino a todos, ¿no? O sea, si los jóvenes que se preguntan, ¿tú crees que la gente se pregunta muchas más cosas cuando eres joven? No, yo creo que la pregunta filosófica, la pregunta por el sentido de la vida, abarca toda la vida, ¿eh? Sí. Eh, sí, de Sócrates, hace rato mencioné a Sócrates, eh, a Sócrates se burlaban de él porque decían, sigue filosofando cuando ya está viejo, ¿no? O sea, sus enemigos decían, a ver, la filosofía ¿Ves? está bien cuando eres joven, ¿no? Cuando tienes Exacto. tiempo para andarte ahí preguntando las cosas, pero ya mayor, pues ya dedícate a la política, a tus negocios, ¿no? Así como que, y entonces se burlaban de Sócrates por seguir filosofando a los 60 años, ¿no? Y decían, bueno, 60 años era viejo en Grecia, ahora no, Por pero supuesto. claro, porque la expectativa de vida ha crecido mucho. Pero bueno, de Sócrates se burlaban y Sócrates y sus discípulos insistían en que la filosofía se hace a toda edad, a toda edad. Si eres joven, conviene que filosofes. Eso también lo decía Epicuro tiempo después. Si eres joven, conviene que hagas filosofía, que te preguntes estas cosas porque eso te ayudará a madurar, ¿no? Y si eres viejo, conviene que te lo preguntes también, pues porque ya estás cerca de dar otro paso, ¿no? Y porque además esto Sí. te mantiene, digamos, fuera de los prejuicios, de las ideas preconcebidas, te mantiene activo, cuestionando cosas, volviendo a ver las cosas como si las vieras por primera vez. La filosofía, esta pregunta por el sentido, te permite ver cosas que has visto muchas veces como si las vieras por primera vez. Y eso es una manera de rejuvenecer el espíritu también, ¿no? Claro, claro, pero fíjate no pensé que hubiera eso de que se burlaran de alguien por filosofar de viejo, ¿no? O Claro, sea, ahora a lo mejor nos imaginamos al filósofo como un señor mayor, así de barba, pero en ese entonces les parecía que la filosofía era como un juego de juventud, ¿no? Y se claro, burlaban de él por seguir en eso en sus años maduros, cuando en realidad yo pienso que es para toda la vida, ¿eh? claro. ¿Cómo invitar a las personas que nos están escuchando a que se pregunte por ese sentido de la vida? Fíjate, es muy buena pregunta. Yo creo que un reto muy fuerte hoy es el que no nos damos tiempo, que vamos con demasiada prisa, ¿no? Hay un filósofo y sociólogo alemán, Hartmut Rosa, vivo ahora, activo, que ha estudiado mucho el tema de cómo hay una aceleración social, o sea, cómo cada vez tenemos más y más prisa. Al punto, él cita ahí algunos estudios, al punto que la gente cada vez duerme menos. Hay estudios que muestran que del siglo XX al XXI estamos durmiendo más o menos 2 horas menos en promedio, pero 2 horas menos de sueño es gravísimo, es muchísimo, Claro, porque eso implica salud mental, serenidad, salud física, expectativa de vida. La gente está siempre apurada, ¿no? Este asunto de la mentira del multitasking, ¿no? Que te dicen, mira, tú puedes ver un programa de televisión, llenar una cosa en tu teléfono y hablar con tu hijo al mismo tiempo. No, nadie puede, ¿no? O sea, hasta te lo piden, ¿no? En el trabajo. Aquí tienes que ser multitasking, tienes que atender a una persona y al mismo tiempo llenar un formato. Eso no se puede. Y lo claro, único que genera es culpa y ansiedad y no atiendes bien a la persona, ¿no? Es mentira que se puedan hacer varias cosas con concentración al mismo tiempo. por supuesto. Y lo estamos perdiendo la concentración. No nos damos tiempo. Antes la gente, pues a lo mejor en la cola del súper, ¿no? Por lo menos mientras esperabas, pues pensabas en tu vida, pensabas en tus relaciones, pensabas, porque pues había que esperar ahí un tiempo. Ahora te conectas al teléfono, ¿no? Y entonces nunca te das tiempo para hacer esta pregunta. Wittgenstein, un famoso filósofo ya del siglo XX, Wittgenstein decía que si él diera un consejo a los jóvenes, sería ese: date tiempo. Date tiempo de pensar, de preguntar, de reconsiderar. Y yo creo que ese es el gran reto hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que los jóvenes se pregunten por el sentido de la vida, valoren más las cosas, trabajen en la esperanza? Yo creo que un primer paso sería controlar la prisa, controlar la aceleración, desconectar, ¿no? Eh, y darse su tiempo, porque Y estas... también nosotros, Todos, las todos, sí, personas sí. mayores, o sea, porque ahí sí estamos igual, o sea, ya que le aprendimos al WhatsApp y que nos empezamos a meter a las redes o que no sé qué, de repente dices: "Qué barbaridad, qué atractivas son y cómo te se vuelven en la compañía constante de que la gente va a todos lados, literal, a todos lados con el celular en la mano". O sea, estoy de acuerdo, yo sí recomiendo mucho a las personas de este programa que cuando tienen una cirugía o cuando tienen alguna cosa problemas al caminar o alguna inseguridad física,
Mi mamá siempre le decía a mi papá: "Jorge, trae el teléfono en la bolsa del suéter, porque si te caes, yo no voy a saber a dónde ir por ti". O sea, y Claro, claro. entonces ya mi papá no lo hacía por necear hasta que murió mi mamá, y entonces sí decía: "Niñas, ya voy a tener el celular en la bolsa", ¿eh? Sí, Y sí, ya sí. siempre contestaba rapidísimo, pero tú imagínate, no sé, por ejemplo, en México que tiembla, y cosas de esas, ¿no? Que ya tenemos una relación tan pegada, pero esta relación tan pegada, yo me sorprendo de veras sin soltarlo. O sea, yo ya tengo que Claro. ponerme un límite. Sí, sí, sí. Y a veces me cuesta. Entonces, claro, y ese tiempo que tú dices que aunque fuera en la fila del súper, podrías preguntarte algo, ¿ahora a qué hora? Sí, 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 de acuerdo, ¿eh? A ver, estoy completamente de acuerdo contigo. Para todos implica una comodidad y una seguridad, esta capacidad de conectar, de avisar, de averiguar, ¿no? De enterarte. Pero fíjate, tú ahorita decías, yo me tengo que poner un límite. Si no enseñamos eso, los jóvenes ya ni siquiera van a tener esa inquietud. ¿Y límites por qué? ¿No? O sea, y al rato ya, pues vamos a perder mucho. Ya no te digo en términos de salud física, de salud mental, sino también de profundidad en el pensamiento por esta inmediatez, ¿no? La inmediatez quita profundidad y quita concentración. Eh, yo creo que ese es un serio problema. Luego, por supuesto, hay otras cosas que hay que desarrollar, ¿no? Hay que desarrollar pues mucha sinceridad con uno mismo, porque esto de buscar el sentido de mi vida implica explorar cosas que a lo mejor me duelen, ¿no? Pensar en cosas que a lo mejor me dan miedo. Todos podemos caer en la tentación de creernos eternos, ¿no? De vivir cada día como si mi vida nunca se fuese a acabar. Y hay que madurar y hay que enfrentar los temores para darse cuenta de que eso no va a ser así. Heidegger, otro importante filósofo del siglo XX, hablaba mucho de esto, ¿no? De cómo hacemos estrategias para no pensar en nuestra finitud, para vivir como si fuésemos a ser eternos, ¿no? Y entonces la distracción es una de esas estrategias, ver las cosas como si fuesen impersonales, como si fuesen cosas que nunca me van a ocurrir a mí. En fin, hay una serie de estrategias, la ansiedad de novedades que tiene que ver con esto también de traer el teléfono en la mano todo el día, ¿no? ¿Y qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? No, a ver, pues a lo mejor hay que dejar de estar pendiente de las novedades y preguntarse por lo que ha estado aquí siempre, ¿no? Uy. Y eso es también mi finitud, ¿no? Y el paso del tiempo y la vejez, el miedo que hay ahora a la vejez, ¿no? Al envejecimiento físico, ¿no? La cantidad de dinero que está invertido para tratar de detener o postergar el envejecimiento físico. Bueno, sí, pero al final somos seres finitos y uno tiene que digamos que asimilar eso y que ser capaz de pensarlo y de tomar posición frente a eso. Y eso requiere también mucho valor, mucha sinceridad con uno mismo. Yo te diría que se necesita más eso que herramientas intelectuales o estudios, ¿no? La gente puede preguntarse y encontrar respuestas muy buenas al sentido de la vida sin necesidad de estudiar filosofía formalmente, aunque por supuesto ayuda. Y como decía antes, la religión, el arte ayudan también. Pero se necesita mucha sinceridad, mucho valor, se necesita tiempo, ¿no? Y luego se necesitan contextos también. De estas cosas conviene hablar. Y si tiene uno buenos amigos con los cuales hablar, esto se hace mucho mejor en diálogo, ¿no? Y qué importante el hablarlo con los nuestros. O sea, ahora, por ejemplo, que de repente nosotros, las personas mayores, algunos que tenemos nietos y somos muy afortunados, de repente poder hablarlos con ellos o poder hablarlo con nuestros hijos o poder tocar ese tema y también traerlos a la mesa sin el miedo de que digan así como que se burlen de Sócrates, pero que se burlen de ti porque ahí bájale, vamos a platicar de otras cosas. Sí, claro. Como que digan: "Híjole, qué aburrido, o sea, ¿qué onda? Claro, Es claro, sí, sí. domingo", o sea, ¿no? Sí, no, yo entiendo esa resistencia. Pero también es verdad que, por ejemplo, si uno sabe cómo hacerlo, por ejemplo, evitar términos demasiado técnicos o evitar hacerlo con pesadumbre, como si fuera una cosa oscura, pesada. Si uno sabe cómo hacerlo, por ejemplo, los niños conectan con estas preguntas muy fácilmente, ¿no? Porque los niños tienen esta mirada fresca, esta capacidad de admiración. eh, y entonces yo creo que los abuelos con los nietos pueden tener unas pláticas filosóficas muy profundas, claro, porque además los niños preguntan, ¿no? ¿Y por qué las cosas son como son? ¿Y por qué existe el universo? ¿Y por qué todo el mundo se tiene que morir? Y claro, a lo mejor esas preguntas no es que uno las tenga resueltas, lo que pasa es que ya, ya hace tiempo que no las planteas, ¿no? Pero cuando un niño te las plantea, dices, mira, pues conviene pensarlo, ¿no? Vamos a platicar sobre eso. Sí, Sí, sí,
Claro, y a ver, ¿cómo dirías tú así, qué preguntas serían así las básicas Mm. para nosotros? Porque de repente necesitamos que nos recuerden qué preguntas nos ayudarían a encontrar el sentido de ida y vuelta, o de lo que sea, del sentido de la vida. O sea, sobre todo enfocándote en nosotros, ya el programa, personas de 50 en adelante y todo eso. Pues mira, más que darte una opción personal, yo te diría, citando un gran filósofo, a Immanuel Kant, Kant decía que las tres preguntas que resumen toda la sabiduría humana, o toda la sabiduría a la que aspiramos los seres humanos, son las siguientes. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me es permitido, qué me es legítimo esperar? ¿No? Y voy a conectar con las cosas que te decía antes. ¿Qué puedo saber? ¿Puedo saber por qué existe el universo? ¿Puedo saber si hay un Dios? ¿Puedo saber si hay una vida futura? Esa pregunta es clave, ¿no? Luego, ¿qué debo hacer? Que es la gran pregunta de la ética, ¿no? Y que esa se nos presenta a todos, con mayor o con menor peso, ¿no? Porque tenemos que tomar decisiones, porque nos sentimos responsables, porque tenemos la vivencia irreductible, inevitable de que hay cosas que dependen de nosotros y que tenemos que responder por ellas. Ese es el peso de la libertad. A todo mundo le gusta ser libre, pero luego hay que tomar decisiones y eso pesa, eso te plantea qué debo hacer con mi libertad, ¿no? Y luego la tercera pregunta, que es muy interesante, o sea, de alguna manera está condicionada por la segunda, porque la segunda era ¿qué debo hacer? Y la tercera dice ¿qué me está permitido o qué me es legítimo esperar si hago lo que debo hacer? Si tomo buenas decisiones, si me esfuerzo por vivir bien, si me entrego a los demás, si busco que los demás sean felices, ¿puedo esperar que eso de alguna manera repercuta en mi vida, ¿no? Le dé significado, peso a mi vida en esta vida y quizá en la siguiente, ¿no? O sea, por eso la tercera pregunta está relacionada con la segunda. Y fíjate, cuando te digo esto, ¿qué me está permitido esperar? Pienso también en cómo el verbo esperar en español es ambivalente, ¿no? Porque nosotros Ujú. decimos espero el camión, ¿no? O espero a que den las 3. Pero también decimos espero dejar un buen recuerdo en mis hijos, ¿no? Espero que mi vida haya tenido significado cuando yo no esté. Espero que las cosas estén mejor para mi comunidad, para mi país. Entonces, en español sintetizamos dos significados en el verbo esperar. En otros idiomas están separados. Por ejemplo, en inglés es wait y hope, ¿no? O sea, una cosa es esperar de dejar pasar el tiempo y otra cosa es esperar de tener esperanza, como de prever y ya de algún modo saborear un bien futuro. Son dos cosas diferentes. Pero en español lo decimos junto, ¿no? Le decimos el mismo verbo, esperar, ¿no? Y dice Jean Grondin, este filósofo canadiense, que por cierto habla muy bien español, él dice, qué bonito es la lengua castellana, qué bonito es el idioma español, porque pareciera que todo esperar es esperanzado. En español pareciera que siempre que esperamos, esperamos con esperanza, ¿no? Como apostando al bien, como apostando a que las cosas saldrán como queremos, a que el mal no tendrá la última palabra. Es muy bonito, ¿no? Porque él habla inglés y francés y podría pensar que nuestro idioma es impreciso, pero más que pensar que es impreciso, él dice, es un idioma muy esperanzado. Eh, Estas serían las tres preguntas, según Kant, que son clave plantearse en la vida. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me está permitido esperar? Y al final él dice, y estas tres preguntas se resumen en una sola. ¿Qué cosa es el ser humano? ¿No? ¿Qué es el ser humano? Esa es la gran pregunta de la filosofía y de la vida, digamos, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Ujú. ¿Y alguna respuesta que diga por ahí? Bueno, esa es toda la filosofía, ¿no? Llevamos 2500 años discutiendo eso. Claro, el ser humano es un ser muy peculiar, ¿no? Porque es un ser animal, biológico, pero también es otra cosa, también es libre, también es cultura, también es espíritu. Y en ese sentido somos como ciudadanos de dos mundos, ¿no? Algunos, los autores del Renacimiento decían, somos un microcosmos, porque todo el cosmos está resumido en nosotros, ¿no? Los minerales, las plantas, los animales, pero también Dios, el espíritu, la racionalidad del universo, todo está como sintetizado en nosotros. El ser humano es un ser eh, muy peculiar, ¿no? Único. Eh, y yo creo que eso
eso requiere mucha reflexión, ¿no? Estoy apenas Claro, claro. sugiriendo alguna idea. Ujú. Sí, por supuesto, requiere muchos programas. Pero fíjate, a ver, y, conforme nos vamos acercando al final de la vida, nunca sabemos cuándo es, ¿no? Pero por edad, sí sabemos que ya queda, ya que ya es muchísimo más cerca, ¿no? O sea, ¿cómo? Toda la idea de este programa es como irnos fortaleciendo, irnos informando, ir conociendo, ir aprendiendo. ¿Cómo ir fortaleciendo ese sentido de finitud? O ese, ¿se podría decir sentido de finitud o no? Sí, claro, claro. Sí, reconocer la propia finitud, pues sí, un sentido de finitud. ¿Y qué es lo que te hace preguntarte también por el más allá, ¿no? A ver, Sócrates pensaba que la filosofía era ese camino. De hecho, hay una definición de Sócrates, es muy fuerte, ¿no? Justo en esos últimos momentos, antes de ser ejecutado, Sócrates dice que la filosofía es meditatio mortis, que la filosofía es preparación para la muerte, ¿no? Es una manera de recordarte que vas a morir y eso te ayuda como a poner las cosas en su lugar, ¿no? Justo cuando uno tiene la conciencia de que va a morir, pues entonces ya no le das importancia a las frivolidades, ¿no? Digo, en un día cualquiera le puedes dar mucha importancia a que alguien te rayó tantito el coche, pero cuando tienes la muerte ante los ojos, dices, ¿eso qué importa, no? Lo que importa son mis relaciones, lo que dejo en mis hijos, ¿no? Lo que importa es el amor, lo que importa es la honestidad con la que he vivido mi vida. Claro, entonces las cosas como que toman su verdadero peso cuando uno tiene la muerte ante los ojos. Y por eso decía Sócrates, ¿qué es la filosofía? Pues es una especie de preparación para la muerte, porque se trata de esta objetividad, de este reconocer la verdad, de este valorar las cosas como debe ser, ¿no? Y no dejarse llevar por el momento o por una emoción pasajera. Eh, de manera que la filosofía entera tendría que ser también esta conciencia de la finitud, ¿no? Lo cual no significa resignarse a la finitud, no significa tristeza, no significa algo negativo. Quizá este ser consciente de la finitud es el principio de la esperanza eh, para, digámoslo así, para una sobrevida. Y déjame explicar ese concepto. Ujú. La gente dice sobrevivir y nada más quiere decir seguir viviendo. No, no. Una sobrevida significa no solamente seguir viviendo, sino vivir a otro nivel, ¿no? Vivir mejor, vivir en otra dimensión, ¿no? Cosa que puede ocurrir ya en nuestros años, ¿no? No tiene que esperar a ser después de la muerte, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues una mejor vida. Una vida con más significado, una vida que se saborea más, una vida que tiene clara su dirección, que tiene claro su peso. eh, y eso, esa puede ser como la gran esperanza, la hermosa esperanza que tenía Sócrates, ¿no? Y, bueno, lo que nosotros debemos a lo que le debemos de tirar. Ujú. Pero, me gustó eso que dijiste de vivir en otra dimensión. O sea, Sí, porque sí. es que vivir no es durar, ¿no? Es Ujú. decir, no, porque eso es un poco la trampa en la que podemos caer, ¿no? Pensar que extender la vida es a lo que tenemos que tirarle. No, hombre, está bien extender la vida en los márgenes razonables, ¿no? Pero sobre todo es mejorar la vida, profundizar la vida, saborear la vida. Eh, Incluso cuando las religiones te dicen que después de la muerte hay otra vida, no quieren decir otra vida como esta, porque probablemente de eso ya estás cansado, ¿no? Quieren decir otro nivel de vida, ¿no? En otra dimensión, en otra forma, en otra. Yo creo que eso es bien importante entenderlo, ¿no? Porque, como decía Mario Benedetti, este poeta uruguayo, los supervivientes, cuando vemos un accidente, una tragedia, un temblor, ¿no? Pues los supervivientes también mueren. O sea, lo que estamos buscando, claro, lo que estamos buscando no es simplemente durar, queremos una vida a otra altura, digamos, ¿no? ¿Dirías trascender? Eso es, la palabra trascendencia es muy correcta. Es trascender en latín significa ir más allá de esta vida. Eso puede ser el sentido de la vida, por supuesto. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque es el amor a la sabiduría finalmente. Y, hay una cosa que se dice, a pesar de todo, o sea, Franklin, ¿no? Decía Ujú. la vida, no estoy diciendo la frase exacta, pero es básicamente eso, ¿no? Y es como ir más allá del sufrimiento, porque hay tantas cosas que de repente en la vejez, en esta última etapa, empiezan a ponerse frente a nosotros, tantos imponderables, ¿no? Hay tantas cosas que de veras no sabemos cómo afrontar.
cómo reforzar nuestro sentido de la vida ante todo este sufrimiento, ante Claro, ante el todo eso sufrimiento, ante la dificultad. Sí, ahí lo de Frankl, no solo la teoría de la logoterapia de Frankl, sino su experiencia es muy, y muy su fuerte. ejemplo. Y su ejemplo, claro, porque él estuvo en el campo de concentración, me parece que 5 años, y lo que descubre ahí es que los que soportan, los que sobreviven, no son necesariamente los más fuertes, los más sanos o los más listos o los mejor alimentados, sino los que tienen un para qué, ¿no? Los que quieren acabar una obra de arte, los que quieren reencontrarse con su esposa, los que quieren salir para ir a pedirle perdón a un amigo, los que tienen muy clara la meta y eso les da una fortaleza especial, incluso en la peor de las circunstancias, ¿no? Eh, yo por eso creo que la reflexión sobre el sentido de la vida y el fortalecimiento de la esperanza es clave. Incluso diría, eso es más importante que el estado de salud física, las condiciones de las finanzas, ¿no? Porque hoy en día, en mi opinión, por ejemplo, en todas estas discusiones de bioética, ¿no? Se usa con demasiada ligereza el concepto calidad de vida. No, es que fulanito ya se mueve poco, tiene muy poca calidad de vida. No, es que pues ya no puede viajar como antes viajaba, tiene poca calidad de vida. No, es que tiene tal enfermedad crónica, tiene poca. Oye, espérame. A ver quién se atreve a medir, ¿no? A poner un criterio así. ¿Puede haber alguien enfermo? Y a lo mejor con una enfermedad muy dura, ¿no? Que le quita movimiento, y que sin embargo tiene mucha calidad de vida por sus relaciones humanas, por la sabiduría que tiene, ¿no? Por cómo aprovecha su tiempo, puede haber alguien que a lo mejor no tiene dinero o ya no puede trabajar como trabajaba, y sin embargo ahora su vida es más rica, más honda, ¿no? Sus relaciones son mejores. Yo creo que todos conocemos una persona que cuando era joven y sana, pues era insensible, por ejemplo. ¿No? O se llevaba mal con los hijos, o tenía un mal carácter, y que después la madurez, y a veces ahora está enfermo, y a veces ahora se mueve menos, pero como muchas veces se dulcifica el carácter, se gana en comprensión, se gana en tolerancia. ¿Y quién me va a decir que ese tiene menos calidad de vida que unos años antes, ¿no? A mí me preocupa que de pronto eso de calidad de vida es qué tan económicamente productivo eres. No, no, la vida es mucho más que eso, ¿no? Y yo pienso que habría que tener más cuidado con eso de, no, no, esto ya no es calidad de vida, espérame, ¿no? En todo caso, eso tendría que definirlo cada persona y con criterios que van más allá de lo económico, de lo que ahora se llama capacitismo, ¿no? Eh, y hay gente que dice, no, es que ha perdido mucha autonomía porque ya no puede caminar. También hay autonomía acá adentro, ¿no? Una libertad, En la cabeza. claro, una libertad interior, una libertad en el corazón, que a veces es más grande cuando eres maduro, cuando eres mayor, ¿no? Aunque el desplazamiento físico esté limitado. En fin, yo animaría a no creerse demasiado ciertos parámetros de calidad de vida y a mantener la esperanza. Qué interesante, qué maravilla, cómo le has venido dando la vuelta a todo esto. Sí, y bueno, y a ver, tú todavía tienes papás. ¿Cómo ves a tus papás y cómo has ido aprendiendo de esa parte de esa relación? O sea, ¿cómo se va aprendiendo? Porque es una fortuna tener papás, ¿no? Yo Claro. pienso. ¿Y qué has visto de evolución de ellos? Porque lo que tú dices, no estoy hablando en concreto de tus papás, pero yo sí vi al mío florecer y suavizarse. O sea, Ujú. de ser así súper estricto, ya de repente está el humor, el sentido del humor que creo que a veces se desarrolla en las personas mayores. Alguien que También, tenga así sí, el claro. menor sentido, ¡pum!, le sale la chispa. Sí, sí. A ver, Sí, ¿tú qué has observado? Porque hay muchas personas que tienen miedo de nuestro envejecimiento, me refiero de los hijos al envejecimiento de nosotros, los padres. ¿Qué has aprendido de eso y de sentido de vida? claro. Yo creo que por un lado es natural que los hijos tengan miedo al envejecimiento de los padres porque es una muestra particularmente dura de la finitud, ¿no? Eh, yo creo que es natural, es inevitable, pero por otro lado uno tiene esta oportunidad, la oportunidad de ver cómo se gana en sabiduría, aunque se pierdan otras cosas, se gana en eso, en dulzura, se gana en profundidad en el afecto, se gana en comprensión, ¿no? Eh, y yo creo que uno, incluso en los casos más extremos, eh, uno tiene que estar agradecido de poder experimentar eso. Mira, te digo algo personal. Yo todavía tengo abuela, mi abuela materna, y a mi abuela materna la cuida mi mamá. Y mi abuela materna está, pues, ya muy mal, ¿no? En condiciones después de infartos cerebrales, ¿no? Ya sin movimiento.
Y sin embargo, mi mamá está agradecida de poder cuidar a su mamá, ¿no? Claro, porque eso cierra el círculo en muchos sentidos, ¿no? Por supuesto es pesado y implica angustias, implica, pues, tristeza, pero también tiene mucho significado, ¿eh? Es que en todo este asunto del sentido de la vida, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que te dan sentido y te dan significado, aunque duelan. Contra la visión esta simplona de que la vida es pasársela bien y la vida es el placer, las cosas verdaderamente importantes en la vida duelen. Tener hijos, ¿no? Tener hijos no es puro placer, ¿no? Desde el No, principio es dolor, claro, tú sabes, desde el sí, principio es dolor y es preocupación y es ansiedad y genera un montón de problemas, ¿no? Pero ¿cuánto sentido da? Y a cualquier persona que haya tenido hijos te dirá que sus hijos son muy buena parte del sentido de su vida, ¿no? Y eso, cuidar a un padre que envejece, que a lo mejor está enfermo, pues tiene muchísimo sentido, muchísimo significado. Ahora, doloroso es triste, ¿no? Pero tiene un significado muy grande, ¿no? Eh, y entonces yo creo que hay que estar agradecido con esa posibilidad. Es una bendición, ¿no? Poder ver envejecer a los padres es una bendición. Y a los abuelos, ¿no? sí. Eh, y, bueno, yo lo que te puedo decir es, yo estoy muy agradecido de tener a mis papás y de verlos crecer con pues la natural preocupación, ¿no? Por su salud, por su bienestar. Y ahí yo lo que creo es que uno puede hacer poco, ¿no? Pero estar es importante, estar, ¿no? En casos como el de mi abuela materna, que ya no reconoce a sus hijos, bueno, o a sus nietos, ella ya no nos reconoce, pero nosotros la podemos reconocer a ella. Entonces, uno no puede ayudarla en el tema de su deterioro cognitivo o físico, pero estar es una forma también de celebrar su identidad y de configurar su identidad, esa identidad que quizás eso es lo más duro del envejecimiento que se puede ir diluyendo en estos casos de problemas cognitivos, ¿no? Ella no te reconoce, pero tú sí a ella, ¿no? Y eso es bien importante. Ujú. Sí, y fíjate qué importante es esto de que dicen que el ejemplo, ¿no? O sea, el ejemplo que les está dando tu mamá, pues es probable que lo apliquen por instinto ustedes, Ya, ¿no? En ojalá, un sí, sí. momento en que necesitaran tus papás, así. Y qué duro, ¿no? Porque de repente uno siente que ya cuando eres más grande, de repente dices, bueno, pues sí, a ver qué va a pasar y a ver si me van a poder ayudar y a ver dónde viven mis hijos, ¿no? A ver Sí, si sí, pueden claro, venir, sí, ¿no? claro. O sea, son muchas cosas, Sí, sí, son muchas pero cosas. bueno, el punto es irnos armando de herramientas, ir escuchando personas que nos enseñan tanto como tú, ir leyendo, ir, no sé, seguir aprendiendo y pues seguir profundizando nosotros porque al final ahí están muchas respuestas. Claro. Mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? El ejemplo que da mi mamá y todas estas personas que cuidan gente mayor es importantísimo. ¿Y qué es un ejemplo? ¿Qué es un buen ejemplo? Es trascendencia. Eso es una forma muy concreta, muy innegable de trascendencia, ¿no? Y ese buen ejemplo lo pueden dar las personas mayores siempre, siempre, independientemente del estado de salud, de la edad. Dar un buen ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de, perdón, la repetición, ¿no? El ejemplo de cómo enfrentar el sufrimiento, el ejemplo de cómo encontrar sentido en el sufrimiento. ¿Qué regalo es ese? ¿No? Sí, es interesante, ¿verdad? Cómo la vida te va transformando o sea, de veras cómo te va enseñando otros ángulos, si tenemos la fortuna de llegar ¿no? A Claro. tener más años, ¿no? Porque y pues bueno, interesantísimo, interesantísimo. Pues me has dejado muda, dales un mensaje a las personas que nos están escuchando de despedida y te agradezco muchísimo tu tiempo y todo lo que nos compartiste. Con razón No, al dice todo contrario. mundo que eres el mejor No, maestro. ¿Cómo no? gracias, Concha. No, al contrario. Soy yo el agradecido de poder platicar contigo estas cosas. Bueno, un mensaje. Pues yo creo que hay que filosofar en todo momento, ¿no? Y no necesita ser una filosofía profesional, académica, con títulos. Darse tiempo para pensar estas cosas. Darse tiempo para pensar por qué la vida merece ser vivida. Esa es una frase de Albert Camus. Hay que pensar por qué la vida merece ser vivida. Eso es hacer filosofía y filosofía de la mejor. Y yo creo que todo mundo hará bien dedicar un rato a esto. Un rato y un esfuerzo y un ejercicio de sinceridad para responder esta pregunta. Pues muchísimas gracias, Vicente. Te deseo que estés muy bien y espero que pronto vuelvas a estar aquí en Enlace 50. Con mucho gusto, Concha. Gracias.